quedamos, Ricardo, contigo. Sí, yo quisiera hacer un par de precisiones de lo que estamos haciendo en JBS y el diario de hoy. En primer lugar, nosotros metodológicamente hemos, digamos, depurado mucho, no solamente la muestra, sino también el instrumento. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, las encuestas de JBC, el diario de hoy, ya no van más de 20, 22 preguntas, lo que hace que sea minutos el responderla. Esto pareciera que no es muy importante, pero sí muestra otra manera de intentar hacer encuestas en el país, no, como dicen algunos malintencionadamente, como instrumentos para tal cosa. Eso lo dicen cuando van perdiendo unos y otros, y cuando van ganando, qué buena la encuesta de. Entonces, aparte de esa miopía mental, no visual, sino mental, metodológicamente han ido mejorando las casas encuestadoras en El Salvador en general, y particularmente nosotros hemos estado experimentando en esta área. Segundo lugar, la encuesta que hizo el diario de hoy fue entre el 7 y el 10 de noviembre, justo antes de la convención. Y aquí nos muestra por qué se corrió antes, no porque se quería favorecer o no, sino simplemente para mostrar las aguas antes de que viniera un reactivo, y es un reactivo muy fuerte, que hay que plantearlo en este momento. El reactivo muy fuerte era, primero, la convención del FMLN, la fórmula completa del FMLN, no solamente de Sánchez Serén, sino de Ortiz, y el inicio de prácticamente la campaña minuciosa del FMLN a nivel nacional. O sea, el trabajo de hormiga que está desarrollando el FMLN lo viene desarrollando desde hace días, y en este momento, digamos, arranca oficialmente en todo el país. Y aquí hay un punto también que hay que señalar con claridad, es que el FMLN también ha puesto mucho sus ojos en el Gran San Salvador. Si bien es cierto, el país es una elección nacional, también se ha dado cuenta que la definición de la victoria o la derrota va a estar en el Gran San Salvador, donde está la mayoría de votos. Y aquí eso es lo que reflejan también las encuestas. Solamente dos datos y con esto cierro, porque tiene que ver que, si bien es cierto, Norman Quijano está muy posicionado como persona, como individuo, como candidato, también es cierto que Sánchez Serén no despega como candidato a nivel de opinión pública. O sea, no solamente que tenga votos desfavorables, sino que los desfavorables son más que los favorables. Y la presencia de Ortiz, que de alguna manera, el alcalde Ortiz, de alguna manera va a sumar, tampoco ha sumado grandemente, entre otras cosas porque ha perdido el encanto de un alcalde eficiente, pero además crítico al interior del FMLN, lo que le daba esa simpatía, digamos. Y por otro lado, hay que decirlo, Arena no ha completado fórmula, no tiene todavía su plan de trabajo, tampoco está en el campo, y tampoco tiene las líneas claras de lo que va a hacer, con quiénes lo va a hacer. Esto va a ser bien importante, porque no es lo mismo decir Norman Quijano con su equipo de la alcaldía que decir Norman Quijano con 3 independientes jóvenes que van a impulsar el plan de gobierno o el plan de propuesta de cara a las próximas comicios. Entonces estamos muy inciertos, y cierro con una última idea, es que ciertamente es muy temprano pensar qué es lo que va a pasar, pero también ciertamente está bastante decantada la población de lo que va a suceder en los próximos meses. Yo, y el diario de hoy lo ve así, no creemos que va a ser muy apretada. Claro que va a acercarse, pues las campañas eso es lo que hacen, pues acercar a los candidatos, pero el tema de la seguridad, el tema económico y el desencanto, digamos, de una esperanza que se creó
en unos comicios anteriores, yo creo que eso va a pesar, no creo, sino es lo que muestran los datos, va a pesar bastante. Yo creo que ahí hay una diferencia bien importante, Rafael. O sea, lo que nos plantea Ricardo es que cree que la elección va a ser menos cerrada de lo que se plantea, por ejemplo, en la encuesta de la prensa gráfica. Y nos plantea también que el candidato Quijano pues sigue estando muy alto y que el candidato Sánchez Serén pues sigue siendo una persona que tiene poco positivo, llamémosle ahí, ¿verdad? Y que falta todavía que agregar los otros elementos. ¿Cómo lo estás percibiendo tú? Porque la prensa gráfica lo que dice es, o la encuesta de la prensa gráfica es que en el área metropolitana ha crecido Arena y que en el área rural, y ahí podemos agregarle Alba Alimentos y todo, está creciendo el FMLN, cosa que antes no era así, pero no nos termina de quedar claro si fuera esa la influencia. Sí, hay en las mediciones una tendencia a fijarse en las clases socioeconómicas y cómo valoran a los partidos. Y efectivamente, en eso el FMLN tiene una ventaja sobre Arena, considerando también la continuidad de los programas de subsidio y de atención a esas capas de la población. Entonces, ahí hay una imagen muy fuerte por la atención, los subsidios, Alba Alimentos y todo esto que se ve que puede ser una influencia en la percepción de voluntades al voto, que por ahora está marcando por sobre lo que Arena. Pero Arena no tiene trabajo en el campo, Arena está tan compenetrada incluso en el tema de la estabilidad del partido, que esto no está bajo ninguna línea en este momento. Lo poco que hizo Quijano fue salir a ver algunas alcaldías para tratar de ganar mucha más cancha dentro del mismo partido, algo que se le ha complicado. Digamos, el FMLN tiene en eso pista libre para poder hacer todo ese trabajo de hormiga, está mejor organizado, la conjunción de Óscar Ortiz le da cohesión a ese partido que podía haberse dividido si Óscar no participaba, a pesar de que todavía la discusión sobre si ser más rosado o más rojo, porque si uno lee el libro de Salvador Sánchez Serén, que es el país que quiere, es un FMLN mucho más rojo que lo que propone Ortiz. Y Ortiz dice, si a mí me dan participación, yo voy a ser menos rojo. Y esa todavía faltará que ver en el camino en el que se vayan planteando las propuestas de gobierno, cómo los recibe la población. En el caso de Arena también, que es lo que propone, más allá de ser solo una oposición y que la gente diga, bueno, entonces estábamos mejor antes que lo que ha logrado hacer el gobierno del cambio, si le alcanza la gasolina, hasta qué nivel, con un buen programa. Yo creo que por eso es todavía temprano, pero es importante, porque la gente sabe que la definición estará entre Arena y FMLN. Lo interesante de estas mediciones también es ver a los demás partidos. Gana no suma lo que se pensaría que puede llegar a sumar, y si uno compara, creo que Mitofsky hizo algunos ejercicios de escenarios, no logran tampoco sumarle a nada. Entonces, pretender incluso FMLN sumado a Gana a los demás partidos de derecha también es una fórmula que la gente no la entiende, no la comparte, porque no es posible que ahora Gana, que fue antes Arena, ahora sea aliado del Frente para solo rebasar al partido Gana y que todos vayan en contra de Arena. Creo que eso faltará también que la gente lo entienda, si es que pasa, y los partidos pequeños en esto creo que no van a lograr mucho, porque tampoco tienen el poder económico que está concentrado entre Arena y un FMLN que tiene hoy más poder económico con Alba Petróleo, que ya empezó a usar la imagen del vicepresidente y candidato para tratar de empujarlo. Entonces la cosa, sí es cierto, no está reñida, pero va a ser más complicada en la medida que el tiempo pase y la gente empiece a apreciar esas diferencias de lo que uno y otro ofrece respecto al país, que los ciudadanos sí ya tienen en mente, porque no hay que desconocer que el ciudadano ha evolucionado. Hay mucho medio de comunicación, hay mucho más debate que los últimos 5 años y creo que la población ha crecido, ha logrado tener presencia, ha logrado tener incidencia en el gobierno incluso del presidente Funes y del gobierno FMLN en la asamblea, y vimos cómo la ciudadanía tiene una posición, y ahí los partidos en eso tendrán que ser muy hábiles para jugar con lo que la fuerza ciudadana está también en capacidad de hacer ver. Edwin, me llama bastante la atención el cambio que ha habido, que Arena, su voto tradicionalmente grande y fuerte ha sido en el campo, en el área rural.
y ahora como que lo está perdiendo, ¿verdad? Y el FMLN ha sido mucho más urbano y lo está perdiendo el FMLN, como que se está invirtiendo todo esto. ¿Y tú crees que van a ser capaces cada uno de mantener lo que ha ganado y recuperar lo que ha perdido, o crees que se va a ir más o menos por ahí la tendencia? ¿Cuál ha sido la evolución que has visto tú en las encuestas? Vamos a ver, el truco de los encargados de mover el voto va a ser justamente eso, ¿no? Ver dónde están débiles, dónde están fuertes y con qué argumentos salen, con qué ofertas salen, ¿verdad? Partamos primero de algo, ¿no? Tradicionalmente hemos tenido la convicción, ¿no?, de que Arena tenía un voto muy fuerte en el área rural y en el interior del país, ¿no? Y lo confirmaba, se confirmaba a través de encuestas y a través del conteo de la votación, ¿no? Y históricamente el gran bastión electoral del FMLN fue el área metropolitana de San Salvador y las ciudades grandes, ¿no? Sobre todo, nominábamos tanto sobre todo las elecciones legislativas y municipales, era más evidente porque ganaban esas cabeceras, aunque hay que partir de algo, ¿no? La conducta electoral de los salvadoreños en las elecciones presidenciales siempre ha sido un poco distinta de la conducta electoral en las legislativas y municipales, ¿no? La conducta histórica desde el 94, cuando entran estos dos grandes actores que son Arena y el FMLN, es que las legislativas cerradas siempre son unas elecciones bien cerradas. Producto de ello, nunca hemos tenido una asamblea dominada por un partido, desde que existen estos dos actores. Y luego las elecciones presidenciales abiertas, pero abiertísimas, ¿verdad? Es decir, la del 94 la gana Arena por 24 puntos, la del 99 la gana Arena por 23 puntos, la del 2004 la gana Arena por 22 puntos, ¿verdad? Que uno decía, no, hombre, a ese ritmo se van a tardar 105 años en cerrar esa brecha, bajándole un punto cada 5 años, ¿no? Claro, el FMLN siempre proponiendo fórmulas presidenciales con comandantes, pues, ¿verdad? Comandantes de la guerra, ¿no? Y Arena quizá poniendo candidatos, no los mejores candidatos posibles, pero gente más o menos moderada, ¿no? Y con candidatos, digamos, más acorde a su momento, ¿no? El caso del expresidente Calderón Sola, el caso del expresidente Flores y el caso del expresidente Saca, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el gran cambio, cuál es el gran quiebre de tendencia? Que el FMLN decide poner un candidato diferente en el 2009 a lo que había puesto, ¿no? Y que llegamos a las urnas en medio de una gran crisis, ¿verdad? Entonces ahí se dan vueltas las cosas. Entonces uno dice, bueno, si llegamos a otra elección y el FMLN vuelve a su fórmula antigua, ¿por qué no tiene que pasar lo que ha pasado antes? Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso es quizás lo que uno ve por simple inspección. Y si cuando le preguntamos a la gente quién cree que va a ganar, la diferencia a favor de que va a ganar Arena es de 6 puntos, ¿no? Es decir, la gente percibe eso y dice, mire, yo veo los candidatos y creo que esto es lo que va a pasar. Cuando le preguntamos la intención de voto nos dicen algo distinto, pero la sensación es que va a ser así. Pero ahí vamos al punto entonces. Hay elementos distintos. ¿Qué elementos son distintos? Que el FMLN está en el gobierno. ¿Y eso en qué incide? En que capitaliza electoralmente todo el clientelismo que se crea desde los programas del Estado, pues. Entonces, ahora estoy con la teoría, llamémosle así, ¿verdad?, de que el voto rural, el voto más pobre, así, quizás nunca fue de derecha, quizás simplemente fue clientelar. Es decir, el partido de derecha estaba en el gobierno, es el que llegaba a regalar cosas. Le daban los paquetes agrícolas, por ejemplo. Claro, era el que había que apoyar. Pues cambió, llegó otro, entonces hay que apoyar al otro. Pero hay una cosa curiosa perdón, Luis, que plantee lo siguiente. En la encuesta que hace JBS, el diario de hoy, también trata de descubrir qué y cuáles son los logros que los salvadoreños perciben del actual gobierno, por ejemplo. Y sin duda alguna, el paquete escolar sale en primer lugar. Un paquete escolar que se caracteriza, que no es que sea todos los grandes países que han pasado del subdesarrollo al desarrollo han pasado por esto. No es ninguna novedad, es necesidad que estos paquetes, el vaso de leche es fundamental para la educación en los jóvenes y en los niños. Pero hay un segundo, dice, bueno, ¿y un segundo cuál es?
la gente empieza a pensar. Y, por ejemplo, en los datos que nosotros tenemos, que el 22% de los salvadoreños no sabe que un segundo logro. Y el tercer logro, muy lejos, con menos de un 10%, aparece los beneficios que tienen que ver, por ejemplo, con el bono a los ancianos, la repartición de eso, que eso es directamente vinculado a clientelismo. Entonces, planteo esto porque esto muestra también qué es lo que está pasando en el interior del país y también qué es lo que va a pasar en las grandes ciudades de San Salvador, sobre todo con el impacto de la ex Diego de Holguín o Monseñor Romero, donde esa visualmente es, digamos, va a ser un gran logro. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta. Se había pensado que el FMLN se iba a alejar del presidente Funes por el costo de gobernar, ya a la hora de las elecciones presidenciales. Y aparentemente no está dándose eso. Comentémoslo después de estos comerciales. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.